Bien, sean todos bienvenidos, bueno, en este caso a Matsu y los que luego se vayan a incorporar. Sean bienvenidos a esta sesión, la primera de la unidad 3, hoy 22 de abril de 2023, curso de Derecho Penal, parte especial 1. Hoy día hablamos un poquito del producto académico 3, que es lo que tienen próximo, y a su vez también nos referiremos un poco a la materia que nos toca hoy día, los delitos contra el patrimonio en particular. Bien, entonces, sin más que señalar de manera introductoria, nos tocaría ya mismo comenzar con lo que es el producto académico. Y para ese efecto voy a compartir pantalla. Pongo esto. Por si acaso ingreso al Meet desde el celular también para ver si es que hay algún comentario. Ajá. Bien, ya está, por aquí veo. Se lo dejo aquí. Bien, el producto académico 3, a diferencia de los anteriores dos productos académicos que eran cuestionarios, como controles de lectura, en este caso se refiere a elaborar un informe con un organizador visual respecto a los delitos informáticos en el Perú. Va de allí la consigna, o dicho, el enunciado de este producto académico, tiene que ver con el creciente uso de dispositivos electrónicos e Internet en el Perú, y por ende también en relación con los delitos informáticos, los que se pueden cometer a través de estos medios nuevos, novedosos. Obviamente esto aparece recién desde el año 2013, con la ley 30.096. Antes obviamente no teníamos estos inconvenientes, este tipo de estas formas comisivas se sancionaban, digamos, recurriendo a la parte especial del Código Penal, pero en cambio ya esta incursión supuso una modificación a partir de un convenio de cibercrimen de Budapest, ¿no? Bien, ¿qué hay que hacer en este eh, producto académico? Lo primero que habría que hacer es revisar el material de estudio de estas semanas 5 y 6, que corresponden a esta unidad 3, y hecho ello, tendrían que hacer una identificación de los delitos informáticos que tipifica la ley de delitos informáticos, y así también la Convención contra el Cibercrimen a la que ya nos hemos referido de Budapest, ¿no? Hay que buscar un poquito el tema estadístico, esto se puede encontrar en la página web del INEI. Ahí están, digamos, las estadísticas, no solo de este delito, sino de todos los otros delitos con los cuales nos manejamos en esta materia penal. Digo, pueden buscarse también temas de consulta, tipos de delitos cometidos en ciertas jurisdicciones, la cantidad, los lugares, focos, todo eso, ¿no? En la página del INEI podemos encontrar eso. Entonces hay que tener primero claro qué delitos se tipifican en esta ley penal especial, luego ver la estadística de estos delitos, cuál se comete con mayor incidencia en el país, y luego en segundo grado, en segundo lugar, tercero, cuarto, hasta el último, ¿no? Hay que buscar estos organizadores visuales que están en la página, que aquí mismo en el Word se les propone el Word que contiene el producto académico. Yo, aparte de este material, también les comentaría que hay otro que podrían utilizar, y es este que les voy a compartir de inmediato. Le ponemos en la página, en el explorador, en el buscador de Windows, que estoy hablando de Internet, draw.io, igual lo dejo acá en los comentarios. Y lo interesante de esta pestaña es que nos permite hacer los organizadores cargo, me parece. Pues le vamos a cerrar esto de momento. Ya se ve en la pantalla. Ya. Este cuadro de diálogo que aparece, lo cerramos a menos que queramos iniciar sesión con el correo con el que hayamos ingresado. También podría servir el tema de iniciar sesión para que no se pierda el avance, ¿no? Y una vez que estamos allí,
Yo en este caso he optado por no vincular con ningún correo que tengo. Lo que hacemos es bastante sencillo, simplemente jalamos del costado izquierdo donde dice general, debajo de archivo, y allí podemos consignar cuadros, círculos, texto, puramente texto, y restar. Luego simplemente, por ejemplo, diría algo así, ¿no? Nuestro trabajo, digamos, delitos informáticos. Habrá que engarzarlo haciendo clic aquí y simplemente jalando la flechita. La subimos en caja, muy bien, delito uno, por ejemplo, y aquí podríamos ir consignando la reseña, digamos, estadísticamente el porcentaje de incidencia. No sé si así se vea, de repente lo un poquito más. Eh, es lo primero que nos pide el producto académico, ¿no? Fuera de ello, ya volviendo de nuevo al Word que estábamos manejando hace un ratito, tendremos que eh, identificarlos, poner en segundo lugar la estadística, el porcentaje de incidencia de ese delito, revisar a estos organizadores o, si no, en su defecto, el que les comento de draw.io, para adicionalmente hacer ese informe que identifique esos distintos delitos en el orden en que se producen, ¿no? El organizador permite hacer como un mapa de estos delitos por el grado de incidencia que tiene en nuestro país. Y adicionalmente habrá que hacer un informe corto, pequeño, en el que resumidamente presentemos los elementos objetivos de la conducta ilícita y la pena de cada uno de esos delitos. Es decir, de nuevo vuelvo al otro mapita. Esto siempre es un poquito complicado, pero ya. ¿No? Decimos, hay un delito uno, su porcentaje de incidencia, luego hay un delito 2, su porcentaje de incidencia, habrá seguramente un delito 3, su porcentaje de incidencia, y aquí mismo podríamos hacer mención en cada caso a, por ejemplo, lo que nos pide el producto químico, los elementos objetivos son uno, 2, 3, 4, luego de eso, ay, se movió, la pena con la que se castiga el delito en particular, y esto replicarlo en cada uno de estos otros cuadros correspondiente a los otros delitos. Va más o menos así lo que les pide el producto académico. Después volvemos un instante aquí, un producto académico 3. Y también, ¿qué más tendrían que hacer? Pues revisar la rúbrica de evaluación. Ahorita la vemos para conocer los aspectos que se evalúan en este producto que se entrega, ¿no? ¿Cómo guardamos este archivo? Lo presentamos en el apartado correspondiente, es la unidad 3, al final está el producto académico. Hay un pequeño tutorial, pero ya conocen ustedes, están bastante tiempo ya en la universidad, entonces eh, si hubiera alguna duda, ahí está el tutorial y en caso todavía hay alguna dificultad, me escriben por el foro de novedades y consultas y vemos cómo resolverlo rápidamente, ¿no? Se guarda, puede ser en Word, puede ser utilizando la anterior plataforma como PDF y también se puede acompañar o como imagen y lo copio en un Word y subo el Word o lo subo todo en PDF, ¿no? Hay libertad allí, no hay una cuestión, no es algo cerrado, no es algo que, si no es en Word fue, no, nada que ver. Lo que interesa es ver el trabajo que realizan, ¿no? Bien, ¿tendrán alguna duda quizá por allí? Yo estoy desde el celular también para ver si es que por ahí. Johaida, sí, justo una mano levantada. Doctor, buenas noches. Una No le consulta. escucho un poquito más fuerte, por favor. ¿Ahora sí me Ay, escucha, doctor?
¿Sí? Sí, 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 sí. Ok, Mira doctor. también mi audio. Ujú. Ok, buenas noches, doctor. Doctor, entonces el producto académico número 3 va a ser el resultado de un organizador de Visual. conocimiento, de Ujú. visual y nada, ¿no? Con los componentes que usted nos acaba de explicar. Sí, 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 es en efecto así. Listo, gracias. Ya, perfecto. Y se me movió esto. Ya, a ver, a ver. Les decía que en este programita, en esta aplicación de Draw.io o app, también se los pongo aquí en el chat, appdiagrams.net. En este organizador, en este formato, este programa, que es online y gratuito y sobre todo legal, dándole en archivo, en la parte de exportar como, se puede exportar como imagen, eh, en alguno de estos formatos, PNG, JPG, SVG, o también como PDF, lo que le sea más simple. También dándole anticlic en el área de trabajo, lo podemos copiar como imagen. Y una vez copiado como imagen, como acabo de hacer ahora, lo podríamos copiar en un Word, pegar en un Word, mejor dicho, ¿no? Y en el Word ahí redactan brevemente el informe y ya está, ¿no? Eso es lo que se examina, se evalúa. Yo, en particular, pondría todo en el esquemita, en el programita este, los elementos objetivos, la pena, el porcentaje de incidencia, porque de aquí ya simplemente lo exporto como un PDF, así como les mencioné hace un ratito, y ya lo podría directamente subir. Aquí no hay necesidad de colocar el nombre porque, bueno, al ingresar cada quien en su respectiva aula virtual, simplemente lo suben y ya la propia aula virtual me identifica quién es quién, o sea, quién ha subido qué, ¿no? Entonces no habría ahí necesidad de poner el nombre, pero sin perjuicio de ello, claro, podrían añadirle una pestaña y poner su nombre, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Ahí está, mi trabajo elaborado por, y ya está. Pero eso no es en sí mismo necesario, ¿no? No, no hay mayor necesidad de poner esto. Bien, había que señalar también una cuestión en torno a la rúbrica de cómo se evalúa este producto académico. Y verán que tiene cuatro eh, componentes, cuatro criterios, ¿no? Calificados de entre 0 y 5 puntos. 4 por 5, 20, entonces sale de ahí la nota. Y obviamente, como ya sabrán, eh, en estos casos, cuando se presentan estos productos, si el que presente hasta el domingo, con exactitud del domingo 30, o sea, fines de mes, esta es la semana 5, la semana 6, y el domingo 30 sería la fecha de presentación, se califica solo sobre estos cuatro criterios, ¿no? Y el que presente lunes, martes, miércoles del próximo mes, entonces tiene una penalización de 2 puntos. Ese sería el rubro que finalmente yo agregaría, ¿no? El primer componente o el primer criterio de esta rúbrica atiende a lo que sería la identificación de los delitos informáticos en el informe. O sea, tienen que estar, ¿no? Por eso esta manera de esquematizarlos con ese programa al que les he hecho mención permite distinguirlos. Si son 5, tendré que ver 5 delitos informáticos. Si son 10, tendré que ver 10 recuadros, cada uno para cada delito informático, ¿no? Entonces, ¿cuándo se tiene 5 puntos? Cuando se identifica en forma completa y ordenada, según el porcentaje de su comisión, estos delitos. En algunos casos seguramente van a encontrar que el porcentaje es nulo o es demasiado ínfimo, digamos 0,5%, ¿no? Entonces, ya, si es que eso ocurriese, no pasa nada, no hay ningún problema, hay que señalarlo nada más. O no hay ese dato, ya está, ¿no? Eso podría permitirme calificar con el máximo puntaje ese primer criterio. Ahora, ¿qué ocurriría, digamos, si es que no alcanzan el primer criterio? Estarían en la situación segunda, que es el puntaje intermedio de 3 puntos. Los delitos se han identificado en forma casi completa, o sea, algo le faltó. Eran 8, pusieron 6, pues falta, ¿no? Entonces, ya, allí están automáticamente en este rubro. O
digamos, de acuerdo con el porcentaje que corresponde a su comisión o su perpetración en nuestro país, no están bien ordenados, digamos. Yo les sugiero que en su organizador, voy a de nuevo a poner esa pestaña, es un problema andar de pestaña en pestaña, pero se puede hacer rapidito. Ay, no me deja, a ver acá, ya, ahora sí. Eh, bien, entonces, aquí habría que colocarle un número a cada uno por el porcentaje de incidencia. Digamos que este es el primer delito, el que tiene mayor incidencia. Le pongo, digamos, primero, ¿no? Ya está. Luego, a este es el que ocurre ahí se coló este, ocurre en segundo lugar. ¿No? Se ha movido de acá. Ya. Algo está ocurriendo. Ahora sí. ¿No? En primer lugar, ocurre el delito uno, digamos, fraude informático, por ejemplo. Ya le ponen el nombre fraude informático. Y en el segundo, digamos que sea hurto informático. Y así vamos replicando con cada uno. Pues yo sé cuál va en primer lugar y eso tendría que corresponderse con el porcentaje de incidencia. Digamos que en el uno el primer delito se comete con un 60% de incidencia en la realidad. El 2 será, digamos, con un 20%. El 3 así respectivamente, ¿no? Digamos, con un 12% de incidencia, y así vamos describiendo. Ahí no tendría que haber mayor problema, digamos, esta parte es sencilla de cumplir, ¿no? Entonces, bastante sencillo este producto académico. Vuelvo de nuevo a la rúbrica para continuar. Este de acá, esto y esto. Bien. Y claro, puede ocurrir también que no se identifiquen, o sea, una cosa es que les falte uno de 7, de 8 delitos informáticos, ¿no? O que estén ordenados, o estén mal ordenados. Listo, pero que sea uno o dos, ¿no? Si son 8, entonces está bien, está dentro de, han hecho más de la mitad, ¿no? Pero puede ocurrir también que menos de la mitad sean los que presentan, o sea, son 8, ponen 3. Y de esos 3 delitos, o digamos también, se presentan en forma desordenada, se pone como primero al que tiene menor índice de porcentaje de incidencia, o como segundo al que tiene más, ¿no? Entonces ya esos defectitos se ven aquí, en este criterio, bueno, en esta evaluación, este puntaje, puntuarían como 0, porque faltó, o sea, digamos, la labor no es muy complicada, por eso justifica que si no se hace bien, se califique ese rubro con 0, ¿no? Eso nada más hay que tener mucho cuidado. Ven, como ven, ahorita así haciendo nada más un pequeño esbozo rápido, han visto que no toma ni 2, ni 3, ni 4 minutos ir poniéndolos. ¿Quién va primero? ¿Qué porcentaje va? Obviamente tienen que saber antes el porcentaje, por eso les reitero consultar la fuente oficial, que en este caso es el INEI. También podrían trabajar con alguna otra fuente particular, digamos, alguna ONG quizá está detrás de este tipo de casos, de este tipo de data, de esta información. Entonces también, con tal que se cite, no hay ningún problema. Eso de citarlo podrían poner en un texto aparte y decir fuente, no sé, INEI, fuente, ONG, delito informático. Ya está. Entonces con eso cubren también ese aspecto bastante importante de la honestidad, ¿no? De la honestidad académica. Son trabajos académicos, se deben hacer respetando la creación o el trabajo de otros, ¿no? Es ese rubro. Entonces, el primer criterio me parece que no ofrecería dudas. Sin embargo, por ahí podemos destinarle 1 o 2 minutitos si es que tuvieran alguna duda sobre este particular criterio, el primer criterio, ¿no? Yo igual los veo por aquí, si es que escriben o levantan la mano. Mm, bien, entonces entiendo, asumo que no hay mayor dificultad o conflicto con este primer criterio.
Luego nos tocaría el contenido del organizador visual. Lo primero era forma, digamos. ¿Cuál va primero? ¿Cuál va en segundo lugar? ¿En tercer lugar? ¿En cuarto? ¿Quinto? ¿No? Ya está. Eh, Ahora nos toca ver el fondo, la sustancia, ¿no? Y aquí que se examina, bueno, que se detalle cada uno de estos delitos con sus respectivos elementos objetivos. Tienen que estar en forma completa en el organizador visual. Por eso les decía, debajo de cada delito, no voy a tener que salir y pasar al otro, al otro, a la otra pantalla. Por eso les decía que eh, hagan debajo de cada delito un apartado, si quieren lo conectan con alguna flecha, pero que se entienda que es de ese delito y no de otro delito, ¿no? Por ejemplo, así, y elementos objetivos, ahí dirán, por ejemplo, hay este elemento uno que quiere decir el sujeto activo. ¿Quién es el sujeto activo? Puede ser cualquiera, tiene que tener alguna condición específica. B, digamos, la conducta, bueno, qué reclama esa conducta, cómo se comete ese delito, de acuerdo con la tipificación existente, se describe brevemente, y también la pena, qué pena se asocia a la comisión de ese tipo de hechos delictivos, ¿no? De 6 a 8, o sea, en realidad es bastante sencillo, ¿no? Claro, no basta con, digamos, ser muy escuetos aquí. Como es un organizador visual y este espacio en particular, el Drawio, tiene la peculiaridad de hacerse grande en la medida en que vamos avanzando, entonces habría que aprovechar que casi básicamente no hay límites en cuanto al desarrollo, lo que podamos ir introduciendo como información que permita entender. ¿Saben cuándo está bien hecho un esquema de este tipo? Cuando, digamos, para un Lego, es una persona que no sabe ni tampoco tiene por qué saber nada de derecho, en particular de delitos informáticos, el esquema le sirve para ilustrarse y ubicarse en tiempo y espacio y saber qué conducta se castiga, cómo se llama el delito y todo ello. Ernesto, un ratito, te voy a dejar, tengo su pregunta anotada aquí en el chat. En un momento voy a ese rubro. Por ahora quiero acabar esto del PA3, que es lo que tienen próximo, y ya vamos hablando del banner, ¿sí? Por favor, denme un segundito nada más. Igual acá está el mensaje anotado en la llamada, en el chat de la llamada, y ya con eso podríamos pasar, ¿sí? Entonces, les sugiero, vieron, tengo que volver de nuevo al Word. Vieron que este segundo criterio examina el detalle de lo que consigna en el esquema, en el organizador visual. No tiene que estar completo. Si está completo en el organizador visual, la información que han dado tiene el puntaje completo. Si se detalla, digamos, a medias en el organizador, repito, en el organizador, la información que debería estar allí, entonces tendrán pues la mitad. Bueno, se harán acreedores de este puntaje en proceso. Y claro, si la mayor parte, o sea, más de la mitad de la información que tendría que estar allí no aparece, dado que es una actividad esencialmente sencilla, es sintetizar el contenido de cada delito, que obviamente también de hecho vamos a ir avanzando en clases, no sé si es que esta nos alcance, pero si no, con seguridad va a ser la siguiente clase, entonces estarían en este supuesto, ¿no? Menos de la mitad no logrado, o sea, 0 puntos, al menos la mitad o un poco más de la mitad, pero no todo, en proceso, 3 puntos, y si está toda la información, todo lo que tiene que estar, 5 puntos, logrado, ¿sí? Quizá hay alguna duda sobre este segundo criterio de evaluación. Son 4, les reitero, bueno, y también lo tienen en pantalla. Eso es para, espérenme, déjenme un segundo que les doy la fecha exacta. Le doy la fecha exacta, Brisa, denme un segundito. Em, Aquí está, dice el 30 de abril, el último día de este mes, si no me equivoco, 30 es el último, sí, el último día de este mes, para fines de mes. Sí, para fines de mes es este trabajo, este último trabajo. Bien, listo, me queda todavía pendiente la respuesta de Ernesto. Eh,
Va. El tercer criterio son los conceptos que contiene el informe. Ojo, una cosa es disgregar los elementos típicos que configurarían el delito, elementos objetivos, subjetivos, ¿no? Y otra cosa es ver qué conceptos han puesto, o sea, abajo de cada delito, les sugiero colocar una síntesis de en qué consiste la comisión de ese delito, la punición, por qué se castiga ese comportamiento. Entonces, breve, un párrafo o dos podrían ser útiles para esos efectos. No lo exige la rúbrica, pero yo les sugiero que aquí citen a alguien, ¿no? Algún autor, algún trabajo, quizás seguramente encontrarán en internet, yo les puedo proporcionar por ahí un librito, que creo que tengo algunas partes en PDF, no todo, y por allí sacan los conceptos de esos delitos, ¿no? Y si esos conceptos, digamos, permiten comprender plenamente la razón de la punición o el por qué esas conductas están tipificadas como delictivas en esa particular ley penal especial, entonces tiene el puntaje completo, logrado, está logrado ese criterio. Ahora bien, si como en los otros casos no está en forma completa, pero digamos, la información que ahí se da es precisa, aunque todavía faltaría algún detalle en el desarrollo del concepto de ese delito en particular, entonces estará en proceso y será acreedor de este segundo puntaje, que es el que corresponde a tres puntos, ¿no? Y por supuesto, si el concepto en sí mismo es incompleto y la información que ahí se da no es precisa, digamos, es muy general, muy vaga, no tiene mucha correlación, no se relaciona bastante con el asunto del concreto delito que están viendo, digamos, hurto informático, ya, aquí estarán en el puntaje que eh, daría 0, ¿no? Bien difícil llegar a este puntaje en esta materia, ¿no? Porque, digamos, no son muchos delitos, no se ha escrito mucho y también lo poco que se ha escrito, digamos, tiene vinculación específica con lo que sería el delito, el concepto, la conceptualización de cada figura delictiva de estas. Entonces, bien difícil desaprobar este criterio, este tercer criterio. De nuevo, igual les hago la pregunta acerca de si tienen algún interrogante en relación con este ahora tercer criterio. Me parece que no. Y por último, es ya una cuestión de formato. El último criterio es el formato, ¿no? El organizador visual es visualmente, valga la redundancia, atractivo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que uno cuando lo ve, la sugerencia que les hacía al inicio, uno cuando lo ve puede utilizarlo para, digamos, verificar qué exige cada delito, en qué consiste cada delito, y todo eso está bien estructurado, bien dividido, ¿no? Por eso lo sugerí cuando les presentaba la otra aplicación, esta de draw.io, eh, cómo tendrían que ir armándolo. Todo eso se jala en bloques, se puede mover por un lado, para arriba, para abajo, no hay problema con el espacio. Entonces, dejar de espacios, que no esté uno encima del otro, digamos, eso es presentación, es una cuestión meramente formal de formato. Entonces, en realidad tienen dos criterios aquí que son de formato, el primero y el último. No sé cómo se presenta, cómo se identifica el porcentaje. Ya, esas cuestiones, digamos, son las más sencillas. No tendrían por qué no sacar, digamos, los 5 puntos de cada uno de estos dos criterios, el primero y el último, digamos, muy sencillo, ¿no? Y en cambio, digamos, si el organizador tiene la información de los criterios anteriores, el 2 y el 3, pero, digamos, la consulta no es sencilla porque quizá allí está muy apiñado, está entrecortado, entonces se borra algún texto porque se superpone otro encima de este, ya eso les desmerece la calificación y los colocaría en una situación de ganar el puntaje intermedio, que es de 3 puntos, ¿no? Y ahora bien, digamos, si a pesar de todo el organizador es difícil de consultar, o sea, no se llega a entender bien a qué delito se refiere el concepto, digamos, han puesto el concepto, no lo han relacionado con una flechita con algún delito en particular, entonces eso podría llevar a el interrogante de este concepto de qué delito es, ¿no? Y si es que no sabemos
de qué delito es, podría ser del primero, del segundo, del tercero, ¿no? Entonces ya cuando eso no se puede esclarecer a partir de la sola lectura del esquema del organizador, entonces eso amerita este puntaje de cero, ¿no? O también si en él no se identifica la información clave, es decir, el que falla en los contenidos, es decir, en el segundo y tercer criterio, contenidos y concepto, seguramente también fallará en el contenido del criterio relativo al cuarto aspecto que se evalúa, ¿no? Es que tiene que estar esa información, el concepto y los elementos que lo configuran, la pena que se asocia a ese comportamiento, todo eso tendría que estar visualmente allí presentable, ¿no? Poder decirse, se tendría que poder decir que corresponde todo esto que se indica aquí a el delito 1 y todo esto que se indica en este otro apartado corresponde al delito 2 y así respectivamente, ¿no? Bien, esa sería la cuestión que habría que señalarles, que les menciono sobre esta materia. Son los 4 criterios que se evalúan en la rúbrica, ya les dije también hasta el 30, pues el domingo, este domingo, el próximo domingo, el subsiguiente domingo, mejor dicho, eh, puntúa con esta rúbrica tal y como la tienen. Si se presenta después, es decir, a partir del lunes, martes y hasta el miércoles, a menos que haya algún fallo en el aula virtual, porque han estado, bueno, hubo en el PA1, por ahí entiendo que hubo correos y todo esto, entonces tendrá que ampliarse, salvo que ocurra esa situación, ¿no? Pero si no, si se presenta entre lunes y miércoles, que es la fecha máxima, límite, entonces habrá un criterio más, que es el relativo a la presentación, ¿no? Si está dentro del plazo, no se suma ni se resta puntaje, pero si está fuera del plazo, entre lunes y miércoles, se restan 2 puntos automáticamente. Bien, eso sería todo lo que concierne a este producto académico 3, que les repito es para el domingo 30 de este mes, el último día del mes, ¿no? Obviamente lo pueden subir antes, por supuesto, no hay ninguna indicación en contrario. Y es más, de hecho, me ayudaría bastante para poder avanzar un poquito más rápido con la calificación. Sí, entonces no sé si es que aquí tengan alguna duda sobre este aspecto. Disculpe, doctor, una consulta. En Sí, cuanto claro que al sí. material, en cuanto al material que nos va a brindar para poder realizar el trabajo, ¿en dónde lo estaría pasando? Como en Por anteriores oportunidades, por el foro, eso les llega con correo, entonces les llega a todos en tiempo real, ¿no? Lo subo y ya está. Eso lo subiría entre hoy día y el día lunes. Yo creo que hoy día, si es que encuentro ese material que hace tiempo tuve en la computadora. Es que pasa que solo tenía en la laptop murió y bueno, si es que lo tengo en la nube, pues, lo copio el link y ya cada quien descarga el texto en mención, ¿no? Sin perjuicio de ello, también hay sobre esta materia en particular, ahí está la propia ley en Internet, eh, hay comentarios difundidos a veces también en foros jurídicos, en portales jurídicos. Claro, no es una información muy fiable, pero es lo que está al alcance, ¿no? LP, Derecho, eh, Legis, no sé qué otros más, Juris 360, creo algo así se llama, estos otros. En todos estos aparece, de hecho, información sobre cada uno de estos delitos. Y si no, pues también tienen la chance de buscar en repositorios, por si acaso hay alguna tesis, que podría ser útil, ¿no? Porque a veces ya las tesis aparece mucho de lo que aquí se pide ya concretamente sistematizado. ¿Dónde ubican eso? En Renati, Registro Nacional de Trabajos de Investigación, que es de la SUNEDU. Entonces, pero con poner Renati, así como Renato, pero con la I, en la barra de Google, les va a aparecer, luego ahí empiezan a buscar como delito informático y van filtrando, van viendo cuál sirve, cuál no sirve, de dónde sacan alguna información, de cuál no. Entonces, es una labor de descarte. Y les sugeriría más bien, de hecho, hacer esa labor primera, ¿no? Para saber cuántos delitos son y para en su organizador ver cuántos cuadritos tienen que hacer, digamos. Son 10, entonces ponemos 10. Y luego van llenando uno por uno, ¿no?
Eso sí, sí, sí tendría que ser un trabajo previo antes de hacer el organizador, a menos que puedan hacer las dos cosas a la vez, ¿no? Que, no sé, de repente si pueden. Yo no puedo normalmente. Normalmente hago a mano, eh, hago un esquemita base y ya luego de eso voy llenando en función de las fuentes que puedo consultar o las que puedo tener a la mano. ¿Sí? Bien, veo que no hay otro interrogante, según veo. Bien, perfecto. Había una pregunta que la tengo aquí en los mensajes y era de Ernesto. Las notas no aparecen aún en el banner. Sí, pasa que hubo esa incidencia con un reporte de falla del aula virtual que nos comunicaron y que se fue atendiendo uno por uno. Entonces, en algún caso estamos esperando todavía respuesta de TI, tecnología e información. Entonces, tenemos que esperar, ¿no? Vaya a ser que, digamos, hoy no hay respuesta, subo la nota y mañana sale la respuesta, entonces luego hay todo un trámite para mover la nota y todo eso. Entonces, para evitar eso, mejor esperamos un poquito a que nos aclaren todo, ¿no? Ya cuando no haya nada más pendiente, entonces lo subo. En todo caso, igual yo no creo que pase eso de entre mañana y el lunes que subo las calificaciones. También falta allí adicionar los puntos correspondientes a foro y autoevaluación, ¿no? En unidad uno y 2, PA1 y PA2 también, o PA2, bueno, sería el parcial, ¿no? Ya está. Bien, si no hay mayor inquietud sobre esta materia, entonces ya nos tocaría movernos por el ámbito de los delitos que nos toca ahora, que son los correspondientes a los delitos contra el patrimonio. Es lo que en su aula virtual toca ver eso ahora, de acuerdo con el sílabo también, principalmente con el sílabo. Muy bien, delitos contra el patrimonio. Acá tenemos la primera cuestión, digamos, interesante que habría que ver es el asunto del patrimonio como bien jurídico, ¿no? Y esta parte es bien atractiva por el hecho de que, a ver, tengo unas pequeñas diapositivas, no son pequeñas, en realidad son un montón son 120 diapositivas, que se las paso y ya no creo que vamos a agotar todo, pero algo, o sea, 121 diapositivas es bastante, ¿no? Algo de allí sí podremos alcanzar a avanzar aquí y el resto ya vamos luego desarrollando paso a paso cada quien con el apoyo de su material también que aparece en el aula virtual, ¿no? Una cuestión general que no aparece en las diapositivas, porque ya es una cuestión más de tipo dogmático, ¿no? Cuando vemos cualquier delito, ¿no? O cualquier grupo de delitos, no necesariamente los que tienen que ver solo con el patrimonio, eh, siempre hay una discusión que se alza en torno al bien jurídico, es decir, ¿por qué está tipificada tal o cual conducta? ¿No? O sea, ¿qué de relevante hay en los bienes jurídicos para asirles un tipo de tutela específica llamada la penal, la punitiva? ¿No? ¿Por qué se castiga, digamos, la afectación al patrimonio en particular en estos casos, ¿no? Bueno, lo primero que habría que decir allí es que el patrimonio es un conjunto de activos y pasivos de contenido económico, ¿sí? O sea, todo lo que supone algún activo, dinero, una propiedad, una posesión, algo que me suma. O mis pasivos, de repente hay una deuda hacia mí, un cheque, qué sé yo. Es cualquier bien, cualquier derecho que tenga valor pecuniario, ¿no? Podría ser una obra de arte, es valiosa, ¿no? Si es un Dalí original, costará mucho dinero ya, aunque sea un retazo de pintura nada más para la perspectiva de otro, ¿no? No interesa mucho la perspectiva de ese otro, digamos, el ladrón, que diga, yo me quiero llevar esa pintura, ese Dalí, no me importa que sea un Dalí, pero o sea, para mí no vale nada ir al ladrón. No, pues no es lo que le importa, sino el valor pecuniario que objetivamente tiene ese bien, ¿sí? Entonces, ese Dalí vale porque es un Dalí, ya está, ¿no? Y ese conjunto de bienes y derechos le corresponden, le son asignados
por algún título, es decir, por alguna causa de la cual derive su derecho a cierta persona. Entonces, ese patrimonio no está en el aire, sino que tiene un titular, ¿no? Normalmente la propiedad, si recuerdan un poquito de lo que vieron seguramente en derecho civil, en derechos reales, estaba definida en el artículo 923 como del Código Civil, ¿no? Como el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Entonces, todo lo que puedo hacer, esa facultad, esas facultades son las que se ven afectadas con los delitos contra el patrimonio. Por ejemplo, si alguien toma mi laptop, entonces me está afectando en mi facultad de poder usar mi laptop, porque la ha sustraído de mi esfera de dominio. Entonces es un asunto que es sancionable, porque yo tengo el derecho de usar ese bien, ¿no? En este caso, la laptop, ¿no? Mi propiedad. O de repente, sin ser mi propiedad, digamos, es simplemente la posesión, digamos, como el ejercicio de hecho, de acuerdo a la definición que da el 896 del Código Penal. eh, Esa posesión, ese poder yo ejercer, de hecho, uno o más poderes inherentes a la propiedad, como disfrutar de un bien que me ha adquirido, digamos, un proyector, porque ya me cansa la pantalla, digamos, y que venga alguien y se lo lleve, me priva de esa facultad que yo tendría legítimamente, porque lo he adquirido yo, de no dañar mis ojos y disfrutar de esa proyección, qué sé yo, de una película o incluso el propio dictado de clases, ¿no? El patrimonio en este caso, sea tanto por la posesión, pues, la facultad de uso de un bien, o la propiedad misma, que implica más que el uso, también el disfrute, la disposición y la reivindicación de ese bien. ¿No? Imaginemos que quiero vender un vehículo que es mío, entonces si alguien me lo roba ya no puedo vender nada, ¿no? Entonces, si me privan de esa facultad de disposición, entonces todo eso merece algún tipo de sanción y la respuesta que da el Estado para ese tipo de actos, como son considerados especialmente gravosos, afectativos de estos derechos de orden y raigambre constitucional, en particular la propiedad, se castiga, se castiga con pena, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los bienes objeto de tutela? El patrimonio objeto de tutela son bienes y derechos que se puede decir que son de titularidad de alguien. Y ese alguien será el agraviado, ¿no? Bien, dicho ello, arrancamos con el tema del hurto simple, que es la forma base de cómo afectar el patrimonio de alguien, ¿no? Está previsto, ahora sí voy a compartir pantalla, ¿verdad? Este de acá. ¿Dónde está este delitos? Delitos, a ver, no sé si ya se vea. Vamos a ver aquí. Ya está, ya está. Entonces ahora sí lo tenemos. En el hurto simple, dice, no voy a repetir el texto del artículo que está en pantalla, pero hay algunos componentes interesantes en este primer delito, en este artículo que tipifica el hurto. Los vemos aquí. En cuanto a la tipicidad objetiva, esto también podría servirles de alguna utilidad, de prestarles algún interés para el momento de realizar sus esquemas de organización visual, ¿no? Para el producto químico 3. Y hay que considerar, les decía, en la estructura típica, la tipicidad objetiva, ¿no? El bien jurídico hay que identificarlo. ¿Cuál es el bien jurídico en el caso del delito de hurto simple? La propiedad. Ya está, con las connotaciones a las que hacíamos alusión hace instantes, ¿no? La propiedad es el bien jurídico. Bastaría que también lo pongan así en caso de realizar su organizador visual. ¿Quién es el sujeto activo de este delito? O sea, ¿quién puede cometer este delito? Puede ser cualquier persona, porque el delito de hurto, si vemos la letra del artículo, dice el que. O sea, ¿quién? Cualquier persona. Claro, cualquier persona excepto el propietario, ¿no? El propietario no se puede hurtar a sí mismo nada, porque sigue estando dentro de su esfera de dominio, ¿no? ¿Quién es el sujeto pasivo? El propietario. El propietario, ¿no? El propietario será la víctima, el agraviado. Claro, si el hurto se materializa de esta forma, entonces el propietario será el legitimado para, en su caso, incoar una denuncia. Y en un proceso penal,
constituirse en parte, ¿no? Por el hecho de ser el que ha padecido en su esfera jurídica la privación de ese bien, de esa propiedad, de algún bien, ¿no? Sujeto pasivo, por ende, ¿quién será el propietario? Sujeto activo será cualquiera menos el propietario, ¿sí? No se puede tener las dos condiciones de sujeto activo y pasivo a la vez. Entonces, si el pasivo es el propietario, no puede él mismo cometer esta conducta, sería impensable, ¿no? La conducta típica, la conducta, ¿en qué consiste la conducta? Bueno, reside, esta es una síntesis, digamos, de lo que establece el propio articulado, que es lo que también tendrían que poner en sus esquemas, consiste en apoderarse ilegítimamente de un bien mueble. Bien mueble quiere decir movible. Una casa aquí no podría ser materia de un hurto, ¿no? Pero sí, en cambio, un vehículo, o el celular, la tablet, la laptop, o cualquier objeto que pueda salir de mi esfera de dominio y entrar a la de otro, ¿no? Un bien mueble, total o parcialmente ajeno, sustrayéndolo del lugar de donde se encuentra. Está en un sitio, sé que está allí, y lo tomo, ¿no? ¿Cuál es el objeto material del delito? Bueno, es ese inmueble del sujeto pasivo. Siempre que esto es un tip, una cuestión clave que hay que tener siempre presente, siempre que ese bien supere el costo en términos económicos de una remuneración mínima vital. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué, mejor dicho, decimos esto? Porque el primer párrafo del artículo 444, que regula la punición de otros comportamientos menos lesivos que los delitos, pero que igualmente son reprochables e igualmente merecen algún tipo de respuesta punitiva por parte del Estado, es la falta de hurto, la falta contra el patrimonio en la modalidad de hurto. También es una falta, también puede ser un delito o una falta. ¿De qué depende? De cuánto vale el bien objeto del hurto, ¿no? Si vale más de una remuneración mínima vital, que actualmente, si no me equivoco, son 1.300 soles, entonces el hecho configurará delito. Si vale menos, aunque sea un sol menos, será una falta, ¿sí? Son cuestiones objetivas que ha puesto el legislador, ha visto conveniente para disgregar o distinguir entre una conducta configurativa de hurto y una conducta configurativa de también hurto, pero como falta, ¿no? Entonces hay que ver esto. Esta parte no es algo que quizá vayan a ver en cuanto a los delitos informáticos, porque allí el modus operandi, o sea, el cómo se realiza la conducta es más importante que aquello sobre lo que recae la conducta, ¿no? Aquí para el hurto, como es, verán ustedes, uno de esos delitos clásicos, por decirlo de algún modo, siempre hubo hurtos, ¿no? Interesa bien identificar el objeto sobre el cual recae la acción. Y la acción estamos viendo que es apoderarse ilegítimamente, o sea, sin derecho, sin algo que lo justifique, ¿no? Es una especificación que hace el legislador, claro, se entiende en este caso que es para evitar algún tipo de exceso por parte del juzgador cuando tenga que examinar la conducta que el fiscal le traiga en cada caso concreto, ¿no? Entonces tiene que ser un apoderamiento ilegítimo, ilegítimo. Bien, en cuanto al tipo subjetivo, ya que se trata de un delito de comisión, o sea, se comete mediante un hacer en positivo, eso también tendrían que considerarlo en sus esquemas y organizador, qué tipo de delito es, ¿no? Cómo se comete, si es delito de comisión, se hace con un hacer positivo, es un delito eminentemente doloso. Eminentemente doloso quiere decir que el sujeto conoce y sabe y quiere la realización de los elementos del tipo. O sea, quiere apoderarse, sabe que es ilegítima su pretensión, pero igual lo quiere hacer y toma un objeto material, un bien mueble ajeno, total o parcialmente ajeno, sabiendo todas esas circunstancias, ¿no? Pero no solo eso, no solo eso, aparte de ese dolo, sería como un dolo general, digamos, el dolo que se exige en todas las otras conductas tipificadas de los delitos de comisión, también especifica un especial ánimo del lucro, o como le decimos, bueno, le dicen los clásicos, un animus lucrandi, ¿no? Y esto viene dado de esta primera expresión con la que aparece la redacción del tipo, el que para obtener provecho, o sea, no para cualquier otra cosa, sino para obtener provecho. ¿Qué provecho? Cualquier tipo de provecho, principalmente económico. Es decir, ¿para qué hurtaste los cables? Le preguntará el fiscal al acusado, al investigado, ¿para qué hurtaste los cables de luz?
es que los iba a vender. Ah, ya tenías en mira obtener provecho a través de la venta de los cables que hurtó. Ya está, ¿no? Es para obtener provecho. Ese para obtener provecho supone un ánimo adicional. Es lo que en derecho penal general se conoce como un elemento de tendencia interna trascendente. O sea, hay algo que trasciende en su intención. O sea, internamente la persona quiere, además de despojar de la propiedad al titular, obtener, persigue obtener con esa conducta algo, algún tipo de retribución, de repente venderá lo que hurta. Es lo usual, digamos, en los hurtos de eh, celulares, ¿no? Eh, también ocurre esto, y ya no lo repetiré, ¿no? Pero ocurre también con el tema del robo, ¿sí? Como es un delito de comisión, este tipo de delitos admite tentativa. O sea, se puede frustrar el delito. Es decir, puede llegar a tomar el celular ajeno, pero arrepentirse, desistirse, o puede que alguien lo vea y le dé aviso al titular para que éste lo detenga, o puede que lo intercepte, digamos, la policía o serenazgo, entonces la actividad no termina de consumarse, ¿no? Entonces, ¿cabe tentativa en estos casos? Por supuesto que cabe, ¿sí? Pero cuando, esto es lo interesante, esta es la parte bien, bien interesante de la distinción entre tentativa y consumación, ¿no? Consumación, bueno, en el caso de la consumación está claro, el sujeto retira el objeto, el bien mueble, digamos, el celular, de la esfera de protección, de la esfera de custodia de la víctima, ¿no? Pero no solo es retirarlo, sino que también tiene que tener la disponibilidad jurídica, o le decimos la disponibilidad potencial, de poder deshacerse de él, venderlo, lucrar, obtener algún provecho con él. Es decir, por ejemplo, si una persona hurta a otra un celular y es detenido, ni bien ha caminado una cuadra con ese celular, el caso quedará en tentativa, porque todavía, aunque ya lo sustrajo, no tiene la disponibilidad para venderlo. O sea, no han pasado ni 10 segundos, ni 30 segundos. No ha caminado más allá de una cuadra, por poner algún ejemplo burdo, ¿no? Entonces, ¿a quién se lo puede vender? ¿A quién lo puede transferir? ¿A cambio de qué lo puede cambiar? ¿No? Bien difícil. Si en cambio el hurto ocurre en una zona X de la ciudad y luego se desplaza la persona que hurta a otra zona conocida por, digamos, la compra y venta de celulares sustraídos, robados, hurtados, ¿no? Y está allí, aquí en Arequipa, a esta zona le llamamos, o bueno, le hemos identificado como el Parque de la Muela, que hay ahí el Colegio de Médicos, de Odontólogos, entonces hay una muela, por eso se llama el Parque de la Muela, y alrededor hay unos centros comerciales donde suelen vender, o solían vender bastante, ahora no sé, no tanto, pero suelen vender celulares eh, tomados tanto por robo como por hurto, ¿no? Entonces, si llegó hasta allí el sujeto, se desplazó y está allí, ya tiene la disponibilidad para venderlo, ¿no? ¿Por qué? Porque está en un lugar apropiado, propicio, para que él pueda finalmente deshacerse de ese celular y obtener a cambio el provecho que buscaba, que perseguía, ¿no? Con su conducta. Entonces, aquí la línea entre tentativa y consumación es justamente esa posibilidad, esa posibilidad de disponer, de vender, ¿no? De deshacerse, de cambiarlo, de ofertarlo a terceros, ¿no? También podría ser por redes sociales, o sea, si es que ya lo publica en, digamos, en Marketplace de Facebook, que está a la venta un celular X de tal marca, tal modelo, nuevo, el estado tanto, llámeme a tal número, ya allí consumó, porque, digamos, ya está puesto a la venta, ya lo ha puesto en una situación de potencial venta para que un tercero que por ahí esté en Facebook, se contacte con él y lo adquiera, ¿no? Ese es el asunto en este caso, esa disponibilidad potencial, los clásicos la llamaban la teoría de la ablatio, ¿no? De hecho, tenemos un acuerdo plenario sobre el tema del delito de hurto,
si alguien quisiera meterse un poquito más a profundizar este tema de cómo es esto de la disponibilidad potencial, la disponibilidad jurídica, bueno, les sugiero leer este acuerdo plenario sobre el delito de hurto. Se googlea así, tal cual, acuerdo plenario más hurto, y verán que nuestra Corte Suprema optó finalmente, luego de alguna discusión, por asumir esta teoría, ¿no? Este es un componente, digamos, eh, que ha sido introducido para ilustrar o entender cómo se comete este delito a partir de la jurisprudencia, ¿sí? Entonces, los jueces, en su caso de la Corte Suprema, son los que han tomado postura y han dicho, necesitamos que la persona, el sujeto activo del delito, tenga disponibilidad potencial para decir que consumó el delito. Si no la tiene, es tentativa, ¿sí? Funciona así en descarte. Bien, aquí, digamos, hay un pequeño caso, bien, bien corto, de hecho, en el cual también se presta para examinar algún otro apartado, algún otro aspecto que normalmente se ve en parte general, que es la relativa a los delitos continuados, según la tipificación perdón, no la tipificación, según el contenido, el tenor del artículo 49, el primer párrafo del artículo 49, ¿no? Esta situación ideal, imaginaria, quiero decir, hipotética, ubica a Darío, que es un cajero de un banco, cualquier banco, ¿no? Y que ya viene trabajando allí desde hace poco más o menos de un año, ¿no? Y esta persona, Darío, tiene muchas deudas, o sea, la pasa mal. Económicamente su sueldo no alcanza porque, digamos, no sabemos la causa, pero supongamos que es un apostador o es un despilfarrador o tiene muchas parejas y entonces eso le cuesta, pues, dinero, ¿no? Bueno, y entonces Darío, ya que trabaja en este banco y es el cajero, lo que empieza a hacer es tomar semanalmente 500 soles de la caja. Él tiene una caja a su cargo, ¿no? Como todo cajero, y va sustrayendo semana por semana 500 soles, y al cabo de 3 meses su jefe, el gerente de esa sucursal, se da cuenta de que ya esta persona había retirado 6.000 soles, más o menos. Estos son como 12 semanas, ¿no? Los 3 meses. Muy bien. En ese pequeño casito, digamos, Darío, no sé por qué acá salió como Joaquín, es que tengo un amigo que se llama Joaquín, de repente allí me equivoqué en la redacción, pero es Darío, ¿sí? Eh, Darío cometió un hurto, pero un solo hurto, solo que viene acá una ficción legal, ¿no? Que es el delito continuado, porque es la misma víctima, es el mismo banco el que es dueño de ese patrimonio, de ese dinero, de esos activos, ¿no? Y lo hace sistemáticamente bajo el mismo modus operandi, es decir, siempre de su caja, al cerrar la caja, retira 500 soles en la semana 1, 500 en la semana 2, y así hasta completar los 3 meses y alcanzar la suma de los 6.000 soles, ¿no? Mismo modus operandi, misma víctima, mismo tipo de delito, exactamente es el mismo, entonces a esto se le tipifica como un delito continuado. Hay una única resolución criminal que es la que guía toda la conducta repetitiva, reiterativa de este mismo hecho por parte de Darío, ¿no? Hay que puntualizar eso, este ejemplito, digamos, serviría mucho para identificar que aquí, en este particular caso de los hurtos, es posible configurar delitos continuados, ¿no? Aquí en mi ciudad eh, hubo hace algún tiempo, bueno, bastante tiempo de hecho, un asunto más o menos similar de este ejemplo hipotético en el banco Scotiabank. Había no me acuerdo si era asesora de línea, que de acuerdo con la acusación, no sé en qué acabó este caso, si es que condenaron o absolvieron, pero de acuerdo con la acusación, esta persona, eh, como tenía accesos a las cuentas, o sea, tenía un cargo, no era un cajero, ¿no? Tenía un cargo, lo que hacía era mover dinero de cuenta en cuenta, como tipo transferencia, bancaria, interbancaria. Entonces, a la semana hacía 5 o 6 movimientos menores, digamos, como de 20 soles, 50, 100, de gente que tenía mucho dinero. Entonces, esta gente que tenía mucho dinero
igual le llegaban los reportes mes por mes a su domicilio. En esa época no había correo electrónico, no había forma, entonces el reporte del estado de cuenta llegaba por impreso, ¿no? En carta, como a veces también se estila hacer a la fecha, ¿no? Y como tenían tantos gastos, tantas cosas que pagaban, transferencias, lo pasaban por alto, ¿no? La cuestión es que pasaron los años en que esta asesora, esta persona, había llegado a retirar un poco más de 1 millón de soles de esa época, o sea, un montón de plata, ¿no? Y efectivamente la acusaron, justamente bajo la misma lógica que en el caso de Darío, por un delito de hurto, pero no era delito masa, ¿no? O sea, no era un solo agraviado, digamos, era la plata no del banco, sino de varias personas que tenían sus cuentas allí. Más o menos eran 300, ¿no? Y bueno, ahí se configura un delito continuado agravado. Cuando son muchísimos los agraviados, 300 son muchísimos, ¿no? Configura el hecho un supuesto de delito masa, ¿no? Es el segundo párrafo perdón, la segunda oración del primer párrafo del artículo 49. Perjudicó a muchos, a muchísimos, ¿sí? Esas situaciones no hay que tener en cuenta aquí, ya porque la práctica por allí les puede llevar a aconsejar que hay 300 hurtos, o en el caso de Darío, pues fueron 3 meses a 512 hurtos, y no, 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 no. Ahí tenemos ese artículo 49 que nos debería orientar a canalizar bien los argumentos y establecer que en efecto hay hurto, pero uno solo que afectó a muchos. Claro, este tipo de variación de delito simple de hurto contra una persona como el banco, como en este caso un delito continuado de hurto en agravio de un solo agraviado, no tiene mayor trascendencia, digamos, salvo en la pena, que se tomará el extremo superior. Se podrá castigar hasta con el extremo superior, ¿no? Claro, cuando son 300, como en el otro caso que les cuento, lo que ocurrirá más bien será que la pena se tendrá que incrementar, porque así también lo dice el propio código en el artículo 49. Y entonces ya no será la pena base, sino la pena agravada, ¿no? Agravada, incrementada está en 1/3. Es decir, ya la pena se enfrenta a algo más serio a esta persona, ¿no? Bien, otra arista que podría plantearse en función de esto, sobre todo en el ejemplo 2 del Scotia, es que el plazo de prescripción cambia, ¿no? Porque si es un delito más, eso configurará, ya habrán visto ustedes en penal general, una circunstancia de incremento de punibilidad, o sea, la pena que merece esta señora de este banco es mayor que la que merecería, por ejemplo, Darío, o que la que merecería cualquier otra persona que cometa un hurto en agravio de una sola persona, porque está afectando a 300 personas, ¿no? Y al incrementarse la pena, los plazos prescriptorios también se ampliarán, no será lo mismo, no es lo mismo, no son las mismas situaciones, ¿no? Y eso también implica, recordando un poquito acerca del ejercicio del jus poniendi, que tiene que ser proporcional, ¿no? Proporcional al acto. Entonces, obviamente es más gravosa la situación de esta última que la de Darío, que la situación en la que se encuentra Darío en este ejemplo, y la de otro que se encuentre en el caso de, digamos, una persona que saca un polo de metro, por ejemplo. Entonces, son situaciones diferentes, ¿sí? Esos datitos hay que manejarlos con cierto cuidado en esta materia. Bien, ¿tendrán alguna duda sobre lo que les he mencionado hace breves instantes, hace nada de tiempo? Veo una mano, es Yohaida, sí. Sí, doctor, había revisado sobre el delito del hurto y he encontrado que en el artículo 208 del Código Penal habla sobre una excusa absolutoria, ¿no? Cuando el delito de hurto es cometido por cónyuges, concubinos, ascendientes, descendientes y afines en línea recta. Me Muy, parece, muy buena pregunta. Sí, 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 continúe. sí, entonces, hermanos, cuñados, ¿no? Y dice que salvo que se trate dentro de un contexto de violencia familiar, perdón. Ajá, Entonces, cuando estos guardan una relación de parentesco y convivencia, ¿no? Entre el sujeto activo y pasivo.
¿Podría explicarnos, por favor, esa parte? Claro que sí, con mucho gusto. Está perfecto. No solo aplica para hurtos, lo primero que tendría que decir. También aplica para apropiaciones, defraudaciones o incluso daños, ¿ya? Digamos, el esposo se enoja con la esposa y le raya el carro, ¿no? Y el costo de la reparación es menor a una remuneración mínima vital, ¿no? Ya, daños también podría encajar tranquilamente allí. Pero en cualquiera de estos casos, hurtos, apropiaciones, defraudaciones o daños, pasa una cosa interesante en el derecho penal. Claro, el derecho penal está pensado, está legitimado, mejor dicho, para eh, componer las defraudaciones de expectativas. O sea, a ver, yo soy propietario de un celular que me hurtan. Entonces, la expectativa que yo tenía y que fue defraudada era que los terceros no propietarios de mi celular respeten mi propiedad. Entonces, se comete un hurto y ¿qué ocurre? ¿Cómo reacciona el Estado? Tratando de volver la situación a antes del hurto, es decir, equilibrando, volviendo, tornando eficaz esa expectativa y por eso le pone una pena a la persona que me hurta. Esa es, digamos, la teoría general del derecho penal, es lo que explica por qué se castiga, ¿no? Pero por el propio Estado, por cuestiones de mayor jerarquía, digo, ya que no solo la propiedad es lo único que importa, quiero decir eso, sino que también hay otros bienes o intereses que le interesa, que le importan al Estado cautelar. Uno de estos es, por ejemplo, la familia, ¿no? La familia y lo analogable, que, o sea, es decir, matrimonio y la convivencia, por ejemplo, ¿no? Y en estos casos, lo que hace el Estado es como una suerte de ponderación y por eso sale el artículo 208. Y entonces, un hurto que ocurra entre cónyuges, concubinos, entre el padre y el hijo y el abuelo, eh, el viudo, ¿no? En relación con los bienes del difunto cónyuge, eh, dice, razona el Estado, si me meto a castigar, voy a generar más problema y desunión. Entonces, como importa más esta situación de protección familiar, digamos, si la víctima, la cónyuge, perdona al victimario, yo ya no tengo nada que hacer. Yo renuncio al jus puniendi. Y por eso se habla de, con toda propiedad de exención de pena. O sea, ya no se podrá imponer la pena, ¿no? Hay que tener en cuenta también este otro punto. Si se comete un hurto en general, como el Estado tiene que satisfacer de algún modo esa expectativa defraudada, lo que tendría que ocurrir es que se abra un proceso, un fiscal acuse y eventualmente un juez sentencie y condene, ¿no? Ya, cuando llega a este último punto, donde ya está el juez por sentenciar y condenar, hay una parte de toda la decisión que es el fallo. La última parte, ¿no? Fallo declarando a fulanito autor del delito de hurto, por ejemplo, en agravio de tal, según la previsión de tal artículo, y le impongo tal pena. Entonces, aquí es donde entra a tallar esta excusa absolutoria del artículo 208. ¿Qué dice esta excusa absolutoria? Bueno, dirá, esta persona, aunque haya cometido este hecho que configuraría ese delito de hurto en agravio de quien es su cónyuge, no merece pena, está eximido de pena por su particular relación con la víctima. Es su esposo, es su padre, es su hijo, es el abuelo, es el viudo de la cónyuge de quien era la propiedad, digamos, de un carro, qué sé yo. Esa persona no merecerá la pena. Pero ojo, solo la pena, ¿eh? Porque sí habrá lugar a indemnizar, ¿ya? De acuerdo con, si no me equivoco, el 90 o 92 del Código Penal. Es decir, no hay pena, no habrá decisión que suponga algún antecedente penal, tampoco se le castigará, ni se le someterá a ir, digamos, al penal o a cumplir algún tipo de jornada, alguna pena, no va a haber pena, pero sí tendrá que indemnizar. Indemnizar aquí quiere decir, en sentido amplio, o bien restituir, o sea, devolver ese bien, el celular, qué sé yo, el carro, el vehículo, la computadora, y si es que eso no fuera factible porque lo vendió, o se destruyó, o desapareció,
entonces corresponderá que pague el valor de ese bien, de ese celular, ¿no? O lo reemplace quizá por otro mejor. Eso ya es, digamos, como es un ámbito civil, está sujeto a negociación, ¿no? Podrían ambos poner depósito en tal fecha, entonces eso será la decisión, ¿sí? Va de esa... Yohaida, ¿sí? Así, doctor. Entonces, solamente es para los delitos contra el patrimonio que se aplica, digamos, esa excepción de la pena. Sí, pero solo esos cuatro delitos que le he dicho, ¿no? El de hurto, apropiación, defraudación y daños, nada más, solo contra esos cuatro. Solo en el contexto de esos cuatro delitos, ¿no? No cabe en robo, porque el robo, aparte del hurto, ya lo veremos enseguida, supone un comportamiento adicional, que es agredir, o sea, violencia. Entonces esa violencia ya excede el tema, digamos, que habilita la excusa, porque la excusa está pensada para este caso del hurto, donde no hay violencia, ¿no? Si hay violencia ya no es hurto, sino robo, y entonces ya la excusa ya no tiene cabida, por más que ella lo perdone, ¿sí? Entonces es una cuestión Correcto. Aquí objetiva. también entraría el hurto de ganado, lo que le llamamos abigeato. Encaja en todo tipo de hurto, sí, en tanto Siempre y sea cuando no haya hurto, violencia. Ah, está claro, perfecto. en tanto sea hurto, encaja. Claro, si ya se sale del hurto, no encaja, ¿sí? Ahí hay una suerte de es una condición necesaria que sea hurto y, bueno, o con también apropiación, defraudación y daños, ¿no? Y así es que se escapa esa lógica, no cabe ese tipo de, 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 de exención. Abigeato dice, sí, abigeato hurto de ganado, sí, también, porque también es hurto, ¿no? Una persona se mete a la chacra y se lleva las vacas, una vaca, digamos, del suegro, ¿no? O del papá, porque no le quiere dar plata, el papá entonces dice, "Bueno, me llevo la vaca y la vendo". Ya el papá lo perdona, tendrá que pagar lo que costó la vaca, lo que cuesta la vaca, lo que produce la vaca, ¿no? Se verá, ahí se discutirá más bien en tema, en una perspectiva civil, ¿no? O sea, ¿cuánto costó la vaca? Tanto, digamos, 5.000. ¿Qué producía? Producía algún tipo de beneficio, leche. ¿A cuánto la vendían? A tanto. Daño, lucro cesante. Digamos, 10.000 o 2.000, 3.000. Va sumando 5.000 lo que costaba la vaca, lo que producía la vaca y lo que he gastado yo, porque tenía un contrato, digamos, el papá, el dueño de la vaca, tenía un contrato con Gloria y siempre estaba obligado a darle cierta cantidad de leche, pero desde que se llevó la vaca el hijo, ya se ha tenido que ver forzado a adquirir leche de otro ganadero. Entonces, allí también he gastado, me he visto perjudicado porque en lugar de ganar con mi contrato de Gloria, estoy perdiendo plata porque tengo que gastar yo en comprar y no me sale a cuenta. Eso también tendrá que pagarlo. Entonces, ya es una discusión más del ámbito civil, ¿no? Penalmente, digamos, el hijo y el padre, si se ponen de acuerdo, o el hijo simplemente alegando esta causal de exención, ya podría liberarse. Solo de lo penal, de la pena, ¿no? Sí, ahí, ya, allá, se me había salido el celular. Bien, listo. Listo. Entonces continuamos con ahora las agravantes. Muchas de estas se repiten en el robo, así es que ya luego no tendríamos que complicarnos con el tema del robo. Mm, Les damos una repasada rápida, digamos. Un primer punto, veremos que hay tres grupos de agravantes, ¿no? Están sistematizados, digamos. Cuando concurren dos o más agravantes de diferente nivel, se aplica la de mayor nivel. Digamos, son guías hermenéuticas. O sea, Eh, ¿Qué pasa con las penas? Cada grupo de agravantes tienen penas diferentes. Por ejemplo, el primer grupo, que tiene 5 numerales, castiga con pena no menor de 3 y 6 años de pena privativa de libertad, ¿no? O sea, cárcel de 3 a 6 años. El segundo grupo castiga la misma conducta, pero en alguna de estas otras eh, agravantes,
con alguna, por lo menos alguna de estas, con una pena no menor de 4 ni mayor de 8, entonces superior a la anterior. Y la última ya lo castiga con pena no menor de 8 ni mayor de 15, entonces ya más amplia la pena, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Si así a nivel formal vemos que una persona cometió un hurto durante la noche del primer grupo, ¿no? De 3 a 6, pero a la vez también lo hizo en un inmueble habitado, o sea, se metió a la casa donde, digamos, era un convento para robar algo de unas monjitas, es un inmueble habitado, entonces estará acá también. Y además, pensemos que esta persona eh, es el jefe de una organización criminal que se dedica justamente a saquear casas y entre estas también conventos, ¿no? ¿Qué pena le aplicamos? Bueno, la regla dice que cuando concurran dos o más agravantes de diferente nivel, la primera era de 3 a 6, la segunda de 4 a 8 y esta de 8 a 15, se aplica la pena del mayor nivel, o sea, definimos la pena solamente entre 8 y 15, ¿sí? ¿Cómo la definimos? Bueno, hay todo un mecanismo, una pauta, una metodología para establecer cuánto exactamente es la pena que merece el sujeto que comete el delito, ¿no? Imaginemos que ya no es un jefe de una organización criminal, sino que simplemente se mete durante la noche a un convento para llevarse el arroz. Muchos sacos de arroz que sabe que han llegado en donación, entonces durmió a los perros, se metió eh, y empezó a cargar todo el arroz, valorizado 2.000, 3.000 soles, ¿no? Le aplicamos, en ese caso, siguiendo esta pauta, la pena de entre 4 y 8. ¿Por qué? Pues por la de más gravedad, ¿no? La de más gravedad. Seguramente si es que no hay por aquí algún planteamiento de la defensa, que en procesal verán como una terminación o una conclusión anticipada, la pena será efectiva, ¿no? Porque es más allá de 4 años, ¿no? Dicho esto, también aprovecho para hacer como un recordatorio de penal general. Todas las penas son efectivas, solo excepcionalmente, aunque en nuestro país eso termina siendo la regla, la excepción termina siendo la regla, pero nuestro código dice que solo excepcionalmente las penas inferiores a 4 años pueden ser suspendidas en cuanto a la ejecución, ¿no? Pero en general, a partir de 4 ya no hay vuelta que darle, tendrá que ser efectiva sí o sí. 4 años un día, efectiva. 4 años exactos, efectiva, ¿no? Ya está. Esto es lo que ocurre acá. Entonces, aquí si es que la defensa no se mueve, no negocia, no elabora bien una estructura para afrontar el caso, una teoría del caso, lo más probable es que el cliente se vaya adentro, ¿sí? Así que acá hay que tener mucho cuidado, porque entre 3 y 6 no pasa nada. Digamos, podría por ahí obtener 3 como pena, si es que solo concurre un agravante, y la pena sería suspendida en la mayoría de casos, a menos que consten circunstancias que permitan prever que la persona, aún en libertad, podría cometer nuevamente este tipo de hechos delictivos, ¿no? Una cuestión controversial, difícil, digamos, de definir, pero que hay que ponerle cara en su momento, ¿no? Porque si no, de allí puede derivarse algún tipo de desenlace que no guste mucho del cliente, ¿sí? Ya está. Esa es una primera regla. Una segunda regla es que estas circunstancias agravantes deben cometerse también de manera dolosa, ¿no? Esto es una obviedad, pero para que nuestros jueces supremos hayan tenido que poner por escrito, eso supone que en algunos casos no se ha considerado esto así por los órganos jurisdiccionales. Es decir, ellos decían básicamente que podría ser que una persona no sepa que esté hurtándole algo a un niño, si tomamos esta circunstancia, la 11 del segundo nivel, ¿no? Cuando el hurto se comete en agravio de menores de edad. Entonces, que no tenía conciencia, pero era un niño, objetivamente un niño, entonces concurre el agravante. No, lo que se dice allí es más bien que debe constar, o sea, debe saber el sujeto activo que se trata de un niño a quien está hurtando, o una persona con discapacidad, ¿no? En algunos casos es evidente cuando se trata de una persona con síndrome de Down, porque sus facciones externamente a uno le permiten advertir que tiene el síndrome de Down, ¿no? Difícil, en cambio, es cuando se trata de una persona con TEA, con autismo, o sea, no se mira normal, a menos que sea un grado muy avanzado de este tipo en particular de discapacidad, ¿no?
Pero si no es un grado muy avanzado, sino que está en lo que llaman grado 1 o grado 2, pues pasa como cualquiera. O sea, es imperceptible a los ojos. Entonces allí no concurrirá. ¿Ya? Funciona así, tiene que ser evidente y tiene que saberlo. Si no lo sabe, no es evidente, aunque objetivamente le haya hurtado el celular a un niño y autista, eh, no concurre el agravante. ¿Ya? Aquí hay que tener mucho cuidado con eso. Y un tercer criterio, que esto lo pone el Acuerdo Plenario 4/2011, aunque hubo discordia, ojo, les cuento, ¿no? Eh, vamos, ya han leído dos acuerdos plenarios, así que ya más o menos sé que estamos enterados de qué son los acuerdos plenarios, ¿no? Son como, dice un amigo, que son soft law, o sea, no es derecho en el sentido de que no es una ley, por eso es soft law, o sea, bajo la ley, o sea, está bajo la ley, ¿no? Pero son doctrinas que establece el más alto órgano de justicia penal del país. Entonces, no es derecho, no es ley, pero es una doctrina que establecen los jueces que aplican la ley y dicen, así voy a aplicar la ley. Entonces, básicamente es ley, ¿no? Bien, dentro de esta doctrina, establecieron en este acuerdo plenario 4/2011, cuando concurra alguna, cualquiera, basta una sola de estas circunstancias agravantes de cualquier nivel, no interesa que el objeto material del delito supere la remuneración mínima vital. Es decir, podría darse el caso, dos situaciones. Un hurto de un celular de más de 1.500 soles, cuando la persona, la víctima, es un tipo común y corriente, una persona que en el ámbito del ámbito de esto, de la discapacidad, se conoce como un neurotípico, o sea, alguien normalito, entre comillas, ¿ya? Será hurto porque supera la remuneración mínima vital. Pero en cambio, si este mismo hecho sucede en relación con una persona con síndrome de Down, por ejemplo, o una mujer embarazada también, eh, no interesará que su celular cueste 100 soles. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí concurre un agravante y esa ha sido la doctrina que ha fijado nuestra Corte Suprema. Los razonamientos son más o menos los siguientes. El hurto de por sí tutela la propiedad. Estamos de acuerdo, lo hemos dicho antes. Pero en las circunstancias agravantes, en caso de que concurran, es como si no solo la propiedad se tutelase. O sea, la propiedad no se deja de tutelar, pero además de la propiedad, el foco de atención también está en la afectación de otro tipo de bienes jurídicos, como el especial cuidado que se debe tener con personas con discapacidad o con mujeres embarazadas. Entonces, es más reprochable este caso que el hurto de un celular de 2.000, 3.000 soles, aunque ese celular cueste 100 soles nada más. Es por la persona que padece la acción delictiva. ¿Sí? Bajo esa lógica se establece esto que les acabo de mencionar, que conforme a este acuerdo plenario 4/2011, cuando concurra cualquiera, basta una de las circunstancias agravantes, se puede imputar a título de dolo, no interesa que el objeto sustraído o hurtado cueste menos de una remuneración mínima vital. No importará, ¿sí? Es un punto que hay que tener bastante presente, ¿ya? Eh, bien, dicho ello, nos metemos un poquito con las circunstancias que agravan este tipo de conducta, ¿no? El primero es sencillo, aunque en algunas épocas del año no es tan sencillo. Me refiero al verano, ¿no? Porque anochece más tarde. Y de hecho, en algunos casos, aquí en el equipo hubo uno bien interesante en el que se imputaba hurto durante la noche, pero era verano. Entonces, usualmente durante la noche quiere decir sin iluminación natural, ¿no? Y resulta que como ya más o menos en esta época del año empieza a oscurecer cerca de las 6 o un poquito más de las 6. En verano no, en verano oscurece como cerca de las 7, ¿no?
Y este hecho se produjo en verano. Fiscalía decía, a partir de las 6 es ya noche. Y la defensa sostenía, sí, pero era verano. Entonces, había iluminación. ¿Concurre o no concurre? Ya, eso queda sujeto a esa particularidad, ¿no? La idea general es que no haya iluminación natural, pero puede darse el caso de que la hora a veces sea determinante, ¿sí? Ahí se pidió un informe, me acuerdo, al Instituto Meteorológico, eh, y él fue finalmente quien definió todo, ¿no? Diciendo, en verano, noche es a partir de las 7, así es que no encaja. Y el fiscal tuvo que decir, bueno, no concurre el agravante, y en ese caso era un bien de escaso valor, o sea, no costaba 500, entonces tuvo que decir, juez, esto ya no es delito, si el perito me dice que no hay, no es durante la noche, yo ya no tengo delito acá, lo que tengo es una falta, entonces habrá que encauzar el proceso, procesalmente el juez tendrá que remitirlo a juzgado de paz letrado para que lo examinen como una falta, ¿no? Relevante este punto, sí, hay que tener ahí siempre con pinzas, sobre todo en esos cambios horarios, ¿no? Mediante destreza, escalamiento, destrucción o rotura de obstáculos. Eh, aquí también pasó un caso bien divertido, que era de una persona que había bebido en alguna fiesta patronal, al parecer, y se iba a su casa a pie, digamos, entre chacras, ¿no? Y en una de estas chacras, así volviendo él de madrugada, 5, 6 de la mañana, encontró una vaca con una estaca, o sea, estaba allí en la chacra, la vaca, comiendo, y lo que le hizo fue retirar la estaca, que es solo jalar, ¿no? Solo jalar. Y se llevó la vaca a su casa, que era 2, 3 chacras más allá, o sea, ¿no? Y la fiscalía, al darse cuenta, lo acusó por hurto mediante destreza. Según la fiscal, hay que tener particular destreza, en ese caso había que tener particular destreza para retirar esa estaca, ¿no? Claro, la fiscal de ciudad jamás pisó el campo, entonces no sabía que eso cualquiera lo puede levantar sin mayor dificultad, ¿no? Como se trataba de una vaca, entonces, aunque no concurrió esta agravante, igual el costo de una vaca es mayor a la remuneración mínima vital, entonces prosperó como hurto, pero ya como hurto simple, ¿no? Ya. Esa particularidad tiene que tener la destreza. Por eso el hurto de espejos en vehículos, aunque sí está en este segundo nivel, ¿no? Del automotor, claro, eso implica destreza, pero acá está desplazado, verán, en el primer nivel dice agravante mediante destreza. Sacar un espejo de un vehículo sin que se rompa requiere destreza, no cabe duda. Ya, podría estar acá en el primer nivel de agravantes, pena de 3 a 6, pero el legislador ha visto que esté mejor en una agravante específica, la 9 del segundo nivel, cuando la acción recaiga sobre un vehículo, sus autopartes o accesorios. Los espejos son el accesorio. Entonces allí entraría a tallar algo que ustedes vieron en penal general, que era la concurrencia de leyes en el hecho o concursos aparentes de delitos. O sea, no son concursos, pero parecen concursos de delitos. Es como que fuera el numeral 9 del segundo nivel de penas, de 4 a 8, y a la vez el numeral 2, la primera parte, del primer nivel de penas del delito de hurto. ¿Sí? Es como que fueran los dos, no, pero hay que acudir al principio, a dos principios, especificidad y consunción. ¿Cuál es el específico, la destreza o la autoparte? No, parece que la autoparte, porque es algo más concreto, ¿no? Y supone además destreza, y ahí entra la consunción, es decir, para retirar una autoparte, obviamente se precisa destreza. Entonces es más amplio el segundo nivel en cuanto a autoparte que el primero, ¿no? Hay que tener, digamos, ese cuidado al disgregar estos aspectos, ¿sí? Mediante escalamiento, bueno, este es más sencillo, es trepar simplemente con una escalera, a mano limpia, del modo que sea, pero trepar, ¿sí? Trepar alguna pared o superar algún obstáculo, ¿no? Es superarlo, no destruirlo. Destruirlo es esta siguiente agravante. Lo retiro, lo inutilizo. No había una puerta, eh,
al momento de hacerla a un lado, se hizo añicos, ya no sirve. Rotura de obstáculos, todavía sirve, solo hay que ponerla, está rota en una parte nada más. ¿Sí? Así se distinguen. En el fondo, lo que implica este tipo de agravante es que el sujeto es peligroso, ¿no? O sea, no es el tipo que simplemente ve un celular allí, no ve que hay alguien al costado, entonces se lo lleva, ¿no? O lo lleva, digamos, disimuladamente, sin agredir, sino que es un tipo que es peligroso, es capaz de eh, hacerse el vivo, digamos, escalar, destruir, romper algo para hacerse con el botín. Es peligroso. El agravante está en pensar en la persona, ¿no? También es peligroso el sujeto cuando aprovecha un incendio, una inundación, un naufragio, una calamidad pública, una desgracia particular de una persona, ¿no? Digamos, una persona, Dios no quiera que veamos o nos pase, al cruzar junto con su pequeño, este se suelta y un carro se lo lleva y lo mata. Entonces la persona que ha visto esto en relación con su hijo, deja todo, o sea, se le cae la cartera, la billetera, el maletín, y va en auxilio de su hijo. Entonces otro viene y aprovecha la desgracia ajena y se lleva el maletín, la cartera, la billetera. Ya, ese tipo es mezquino, es ruin, merece mayor reproche, esta idea, en este tipo de casos, ¿no? Aplica también para calamidad pública, si sale alguna noticia de esas que ponen en zozobra, entonces la gente está de miedo y ahí aprovecha y empieza a hurtar cosas, ¿no? Lo mismo con los incendios, las inundaciones, bueno, eso es un poquito lejano a nuestra, que podría darse, ¿no? Por algún tipo de aniego, ¿no? Se inunda una casa, él dice, voy a ayudarte, puchi, y se lleva los celulares, se lleva las billeteras, se lleva los cubiertos, qué sé yo, ¿no? Sobre bienes muebles que forman el equipaje del viajero. Claro, es que aquí es más grave porque el viajero no tiene a quién acudir. Imagínense que ni siquiera habla español, o sea, ¿cómo va a decir me han hurtado? O sea, es más, está en una peor situación este último. Y como está en una peor situación, merece una mayor protección. O sea, el deber, como buenos cristianos, sería al viajero hay que apoyarlo, porque no es su tierra, no conoce, no es su costumbre, no es su lugar, no tiene a nadie. Entonces, hurtarle algo a un viajero es grave, es más gravoso que hurtarle a cualquier otra persona, a un borrachito que esté en la calle de repente, es más grave que eso, ¿no? Mediante el concurso de dos o más personas, claro, a veces uno distrae y el otro sustrae. Ya cuando se da ese caso, también concurre esta agravante, porque se han puesto de acuerdo, o sea, no es uno nada más, sino que se han puesto de acuerdo, lo han ideado, han planeado, entonces son peligrosos estos señores, ¿no? Primer grupo de agravantes, de circunstancias agravantes. Segundo grupo, el inmueble habitado. Ya les mencionaba en este caso el tema del convento, ¿no? O sea, si alguien vive, una cosa es hurtar a alguien desprevenido y otra cosa es aprovechar la seguridad en la que uno se siente en estar en tu casa, ¿no? O sea, piensas que nadie se va a meter, que todo va a estar tranquilo, no hay nada de qué preocuparse, y alguien se mete y se lleva, qué sé yo, la loza, los cuadros, la computadora, el televisor, ¿no? ¿Dónde debería estar uno seguro? Ya, esa situación implica mayor gravedad porque te estás metiendo en el núcleo de la seguridad de esa persona y lo estás haciendo para sustraer por un fin meramente económico sus posesiones, sus propiedades, ¿no? El segundo, bueno, se explica solo porque el sujeto no solo se dedica a este tipo de actividades, sino que integra una organización que se ocupa precisamente de realizar hurtos. Es peligrosísimo, es más peligroso que los anteriores, porque este es su modo de vida, a eso se dedica, a hurtar. Tiene planificado, hoy día toca tal calle, tal casa, mañana toca tal otra calle, tal otra casa. Ya, ese tipo es más peligroso, ¿no? Normalmente, este tercero, el que veremos a continuación, es bastante poco usual, ¿no? Bienes de valor científico, es un poquito
poquito difuso el definir qué bienes son de valor científico, tendrían que tener algún tipo de reconocimiento. Hoy, gracias al avance que hemos tenido en cuanto al CONCITEC, el Consejo de Ciencia y Tecnología, podemos saber, digamos, porque se suelen patentar inventos y por ende también procedimientos, objetos, que tienen cierto valor para algún ámbito de la ciencia. Entonces, por allí podríamos discernir si lo que una persona hurta es un bien de valor científico o no. Los que integran, en cambio, el patrimonio cultural es más sencillo, porque para integrar el patrimonio cultural se precisa de algún tipo de resolución que declare justamente ese estado. Entonces, una cosa es robar o hurtar, perdón, un vaso, como este en el que estoy bebiendo yo, mi gaseosa para que no se me seque la garganta, y otra cosa es meterse a un museo y llevarse un quero de la cultura inca. Ese es un patrimonio cultural de la nación, ha sido declarado como tal. ¿No? Ya cuando la conducta versa sobre eso, sobre el carácter mismo del objeto, algo que lo hace particularmente especial e importante, se configura este tipo de agravante. Uy, verán que el 4 está derogado, ¿no? Mediante la utilización de sistemas de transferencia electrónica de fondos, de telemática en general o la violación del empleo de claves secretas. ¿Saben por qué fue derogado esto? Porque justamente se incorporó la ley que tienen que revisar para hacer su producto académico 3, ¿no? Les dije que, bueno, antes se trataba con el Código Penal, la parte especial, me refería a este artículo, en particular en lo referido al hurto, pero ya con esta modificatoria del 2013, como hizo un boom el ámbito tecnológico, Internet de las cosas, las aplicaciones, todo ello, se dio por conveniente decir que estas dos líneas del Código Penal, el numeral 4 de este segundo nivel de circunstancias agravantes de hurto, no basta. Dijeron, es muy poco, ¿no? Es muy pobre esa descripción, tenemos que hacerlo de nuevo. Y la han hecho de nuevo. Entonces verán que en sus esquemas, cuando los tengan que realizar, tendrán que hacer alusión a los hurtos informáticos, ¿no? Que es lo que antes se regulaba acá, pero con mayor precisión, porque hay más categorías, más tipos de modalidades comisivas y de comportamientos unidos en cuanto a este tipo en particular de hurtos que se pueden hacer mediante medios informáticos, ¿sí? Por eso ya aquí ya salió, fue derogado. O sea, esto ya no vale, ¿no? Está en la otra ley, la ley penal especial, la 30.096 sobre delitos informáticos, ¿sí? Ese sería el único punto que habría que puntualizar en este pequeño aspecto. Y ya estamos fuera bueno, justo acabamos de salir de la hora. Veamos un parcito más antes para que más o menos se entienda de por qué se va poniendo con mayor incidencia una u otra conducta. Ya, la circunstancia 5 es colocando a la víctima o a su familia en grave situación económica. El tipo, o sea, el sujeto que comete este delito es un tipo más mezquino aún, porque sabe que la situación económica de la víctima es pesada, por decirlo de algún modo, y pese a ello le hurta lo único que tenía. Entonces la coloca en una situación demasiado extrema, ¿no? Demasiado extrema. Entonces ya esto es complicadísimo para esa persona, o bien para la persona misma, la víctima, te está ahorrando para sus medicinas, su tratamiento, de repente padece cáncer, es carísimo los medicamentos, no tiene seguro, no tiene cobertura, no hay forma de acceder a ellos aunque tuviera cobertura, y le quita el dinerito, el poco o mucho dinero que tenga. O de repente esta persona está sana, pero su hijo es el que tiene alguna complicación familiar en la salud, o tiene algún trastorno que merece que vaya constantemente a algún tipo de terapia, y eso obviamente cuesta, porque hay que pagar semanal o mensual, no sabemos cómo es el tema allí, y igualmente toma lo que es de ella y que está destinado para ese efecto, ¿no? Es peor, es más ruin este tipo, ¿no? Bien, señores, algo
sobre todo como lo referido hasta aquí, al hurto simple, ¿no? Las primeras tres diapositivas. Algo así tendrían que colocar en sus esquemitas, ¿no? Tipicidad objetiva del PA3 estoy hablando, ¿no? Bien jurídico, sujeto activo, sujeto pasivo, la conducta, en qué consiste, el objeto sobre el cual recae la conducta, cómo se comete, qué tipicidad subjetiva se reclama, dolo, culpa, hay algún ánimo especial, se acepta, no se acepta tentativa, y cuándo se consuma el hecho. Y tendrían que agregarle aquí la pena, penalidad, ¿no? Esta sería más o menos la guía, qué bueno que estas diapositivas se prestan para ello, de lo que tendría que tener cada delito de los que vayan a esquematizar, ¿no? Ya está, no sé si es que hay alguna inquietud, voy a dejar de grabar, no sé si tengan alguna inquietud. De repente también tienen ya ahora otra clase, ¿no? Yohaira, sí, por favor. Doctor, disculpe, ya saliéndonos un poco del tema. Ah, ¿Recuerda usted que le hicimos una consulta la sesión ah, anterior? sí, le cuento que me han repetido la misma respuesta. Que no, pero no se preocupe, yo ahora, o sea, tomando en cuenta SPA, lo que voy a hacer es ser, eh, o sea, sin regalar nota, obviamente, pero sí voy a ser benévolo en la calificación. Como está, este trabajo tiene rúbrica, o sea, si tengo duda, voy a dar para su lado, o sea, para el lado de ustedes. Entonces es la forma, digamos, en la que podría nivelar las cosas. Como la duda favorece al reo o algo así. Exacto, o el indubio properario, ¿no? Exacto. Sí, Ok, sí, doctor. esa Doctor, sería la salida. ok. Doctor, una consulta más. Tal vez cabe la posibilidad de que tengamos una sesión, digamos así, adicional en algún momento que usted tenga disponibilidad para poder reforzar. Sí, no tengo ningún problema. Sí entiendo yo también que 2 horas a la semana es demasiado poco, ¿no? Entonces, vean visto, no se ha avanzado un delito nada más. Mm, Es De justo el los problema, muchos que pues. nos faltan todavía. Sí, o sea, al menos, lo bueno es que hay diapositivas, ¿no? Entonces por ahí ya pueden, las chequean y me dicen esto, este punto, por favor, ¿no? Y ya, podemos avanzar así. Sí, yo creo que sí, más bien creo que será para o sea, la última semana creo, porque antes me es un poco complicado, ¿no? Ahorita voy a tener que calificar el PA3 en la semana 7, entonces en la semana 8 yo voy a estar un poquito más holgado, ¿no? Antes de que también den su examen final, porque después ya que no tendría mucho provecho, ¿no? Entonces, eso sí podríamos hacer en la semana 8, ¿sí? Ok, Para doctor, el entonces examen. la confirmación para que nos dé una fecha tentativa y nosotros nos ponemos de acuerdo y ya, pues, ¿no? Para que seamos la mayoría. Ya, sí, claro, igual se graba y le subo el link, ¿no? Y ya está. Perfecto. Sí, Listo, le agradecemos, doctor. listo, ¿no? No tiene por qué. Está bueno, entonces tengan un bonito fin de semana, no se descuiden con el Producto Académico 3. Lo bueno es que de esta parte que hemos visto hoy día les queda como el modelito de lo que tiene que tener su esquema para eh, su organizador visual. Entonces, si pueden, lo suben antes, me ayudaría un montón si lo suben antes, cosa que voy calificando antes también, ¿no? Y tengo un poquito más de tiempo para ir avanzando con los que luego se presenten. Eso sí me ayudaría bastante. Y ya bueno, si se puede, si no, ni modo, caballeros, tienen plazos. ¿Hay más notas subiendo antes? ¿Cómo es? No entiendo, Matsu. ¿Es pregunta para mí o en general para el grupo? No, profesor, quería saber si es que lo subimos antes, hay un poquito más de consideración con nuestros errores. Ah, ahí entendí la pregunta. No, o sea, igual voy a tener bastante consideración, sobre todo por lo del PA1. Y, y o sea, igual el mismo patrón va a ser, ¿no? De si dudo si es uno u otro criterio, el que les favorezca. Y obviamente, igual les hago la anotación, ¿no? La observación, pero será duda a su favor. Ya está.
Listo. Sí, a mí me ayudaría en cuanto a tiempos, nada más, eso sí. Bien, señores, que tengan un bonito fin de semana. Si tienen clases, que les vaya bien y que les vaya bien también en sus otros productos académicos de los otros cursos. Dejo de grabar y